Muy buenas tardes. Quisiera de una manera muy cordial saludar a nuestros invitados especiales y personalidades que nos acompañan y por supuesto a todas las personas que están presentes. Es para mí muy placentero darles la bienvenida al quinto Congreso Internacional IDEA, evento académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Tengo el gusto de presentar al mexicano Juan Carlos Baumgartner, quien es arquitecto, fundador de la firma de arquitectura Space en Chicago. Estudio con un compromiso ecológico y sustentable. Juan Carlos es profesor de Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamericana, Universidad de Anahuac, UNAM en México, Virginia Tech y MIT en Estados Unidos. Posee el Premio de Excelencia de la Sociedad Mexicana de Interioristas, el Premio Nacional de Interiorismo de la AMDI, la Medalla de Oro de la Bienal Iberoamericana de Interiorismo y el Premio a la Trayectoria del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores. Sin más que mencionar, Juan Carlos hoy nos presenta su conferencia titulada Arquitectura y Dolor. El Zoom es todo tuyo, Juan Carlos. Presento. Buenos días, estimados, buenas tardes, allí donde se encontraren, estimados público asistente al Congreso Internacional IDEA. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estar con Juan Carlos Baumgartner, que es un arquitecto mexicano, fundador y director de la firma internacional de arquitectura con base en Chicago Space Studios. Baumgartner se graduó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene diplomas en diseño de interiores, en historia del arte, en Berkeley y un posgrado en diseño industrial en la Domus Academy de Milán. Entonces, estamos en compañía del profesor Baumgartner, que él va a dar una conferencia sobre arquitectura y dolor. Entonces, le dejamos la palabra al profesor. Adelante. Un placer, un honor muy grande estar en su compañía. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, primero que todo, gracias por la invitación. La plática es la consecuencia de varios años de estar inmerso en temas de neurociencia. Hace algunos años estudié una maestría en neurociencia cognitiva. Somos socios de un laboratorio de neurociencia en Canadá y hacemos mucha investigación desde el punto de vista científico de la relación del espacio con el ser humano. Les voy a compartir mi pantalla. Nada más necesito, si me das permiso de compartir. Ya está, perdón. Perfecto. Y como mencionaba, la plática se llama Arquitectura y Dolor. Por muchísimo tiempo el ser humano veía al cerebro como casi una caja negra, ¿no? Psicología y muchas prácticas de alguna manera analizaban al ser humano y entendían que ciertos estímulos tenían ciertas consecuencias en comportamiento, pero la verdad es que poco se sabía de lo que pasaba dentro del cerebro, ¿no? Hasta hace algunas décadas, yo diría que 2, 3 décadas, a través de tecnología se empezó a entender un poco más a lo que sucedía en esta caja negra. Principalmente a través de imágenes. La herramienta más utilizada en el conocimiento de cómo funciona el cerebro es a través de imágenes, que tienen distintas herramientas, pero puede ser desde resonancias magnéticas hasta electroencefalogramas, que básicamente lo que hacen es mapean de una manera gráfica cómo estás usando el cerebro en distintas situaciones. Y esto empezó a generar muchísimo conocimiento para muchas industrias. Hay 3 descubrimientos de los cuales tienen mucho que ver con lo que vamos a platicar, pero además que siempre me gusta mencionar que tienen una influencia o tienen una importancia en la arquitectura trascendental. Dentro de estos 3 descubrimientos, el primero
es conocido como los feedback loops. El ser humano en realidad es un conjunto de feedback loops. Y les voy a dar un ejemplo de qué quiero decir con esto. Uno, por muchísimas décadas, se asumió que los comportamientos del ser humano eran la consecuencia de quién eres. Cómo piensas, cómo te educaron, tu expresión genética, un chorro de cosas, termina manifestando en gran medida quién eres. Pero hasta recientemente se empezaron a cuestionar si el comportamiento no tenía más que ver con uno, que nada más ser el espejo. Y resulta que lo que escribieron es que efectivamente uno sale con tu marco cognitivo y se comporta de cierta manera, pero ese comportamiento construye quién eres de regreso. Y es literalmente la mano de Escher dibujando la mano de Escher. Yo soy quien soy, me comporto de una manera, esa manera de comportarme me reafirma, me construye de regreso. Y es interesante porque la neurociencia empezó a darse cuenta que el ser humano está lleno de feedback loops en un chorro de cosas, ¿no? Y la arquitectura es un feedback loop de estos, ¿no? Salimos a construir un tipo de arquitectura con una cultura y con un marco cognitivo como sociedad, y esa arquitectura termina no solo reflejando quiénes somos como sociedad, sino que construyéndonos de regreso. Y esto es sumamente importante para la arquitectura porque por mucho tiempo la cultura y en particular la arquitectura se ha entendido como este fin último, ¿no? Como este resultado. Y posiblemente no es un resultado, tal vez puede analizarse la arquitectura como un paso intermedio de autoconstrucción como sociedades, ¿no? El siguiente elemento es que construir sociedad, construir comunidad, es nuestro superpoder. Una de las grandes razones por las que el ser humano ha logrado hacer lo que ha logrado y ha llegado a la luna y ha inventado unas tecnologías impresionantes, la gran herramienta que hemos tenido es la capacidad de construir sociedad, ¿no? La capacidad de hacer grupos, de construir tribu y en conjunto, como grupo, tenemos un poder de desarrollar y de construir cosas mucho más interesantes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la arquitectura, relacionado con la arquitectura, puede ser prosocial o puede evitar la socialidad, ¿no? La arquitectura puede determinar en gran medida la capacidad de la sociedad de verdad construir tribus. Y el tercero, que es yo creo que uno de los más importantes cuando hablas de arquitectura, es que igual por muchísimo tiempo asumimos que la forma o lo que utilizamos para pensar es el cerebro. Recientemente nos empezamos a dar cuenta que usamos el cuerpo también en nuestros procesos cognitivos. O sea, pensamos no solo con el cerebro, pensamos con el cuerpo. Han descubierto que en las tripas tenemos casi las mismas neuronas o más que inclusive tenemos en el cerebro. Nuestras tripas están pensando en gran medida por nosotros. La piel tiene una estructura celular muy parecida a las neuronas. La piel procesa información, no es una cosa nada más como un filtro ante el mundo que nos rodea. La piel empieza el procesamiento de información del cerebro y todo esto se llama embodied cognition, ¿no? Cognición corpórea. Y a partir del embodied cognition se empezaron a dar cuenta los científicos que las herramientas que diseñamos son una extensión de nuestros procesos cognitivos. También pensamos con los objetos que diseñamos. Hay un filósofo francés, el responsable de la fenomenología de la percepción, ¿no? Este movimiento filosófico de Merleau-Ponty, que decía que una silla es una silla hasta que te sientas en ella. Cuando te sientas en la silla, tú eres la silla y la silla eres tú. Y esto es muy interesante porque han demostrado científicamente que tu cerebro no sabe distinguir dónde termina tu cuerpo y dónde empieza el espacio. Todos en esta visión neurocientífica, todos somos espacio. El espacio no es una cosa ajena a nosotros. El espacio se convierte, cuando lo habitas, en una extensión de nuestra cognición. Pensamos con el espacio. Y en gran medida, la primera conclusión de grandes de los inventos y descubrimientos de neurociencia nos dejan claro que los límites del cerebro no están en nuestro cerebro, ¿no? Y los límites de nuestro cerebro están en los entornos en que habitamos, están en la arquitectura. Y esto, pues, empieza de entrada cuestionando la definición de espacio, ¿no? Cuando yo analizo las definiciones típicas tradicionales de grandes arquitectos que admiro mucho, no sé, Le Corbusier decía que la arquitectura son bellos objetos bajo la luz.
Bellos objetos abajo la luz, en el contexto científico contemporáneo, es una definición sumamente corta para lo que estamos empezando a entender que es arquitectura. O sea, cuando hablas que la arquitectura es una extensión de tus procesos cognitivos, estás hablando que la arquitectura y el espacio es cognición. Y la verdad es que a mí, en años de estudiar arquitectura, interiores y cosas relacionadas, nadie me dijo que la arquitectura era una extensión cognitiva de nosotros, que podrías mejorar, hackear el cerebro de las personas a través del espacio. Y de ahí surge este concepto relativamente nuevo, ya se empieza a oír en algunos lugares. Latinoamérica, desafortunadamente, todavía creo que va muy lento en estos temas. En Europa y en Estados Unidos es más común, pero ya se empieza a hablar de este concepto conocido como neuroarquitectura, que básicamente es como para diseñar. Utilizo herramientas científicas de la neurociencia. Hay distintas formas de aproximaciones de hacerlo. Puede ser traslapar investigación de terceros hacia la arquitectura. Entonces hay un mundo, una plétora de conocimientos de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la percepción, la memoria, las emociones. Es impresionante la cantidad de información que hay. La aproximación inicial más sencilla para hacer neuroarquitectura es por lo menos entender un poco mejor al ser humano. El primer reto de cuando hablas de neuroarquitectura es que sí o sí tienes que poner al ser humano en el centro, y tienes que poner al ser humano con un entendimiento muchísimo más complejo del que hemos tenido, porque poner al ser humano en el centro de la arquitectura creo que desafortunadamente se ha hecho de una manera muy superficial. O sea, cuando analizas mucha de esta arquitectura que dice poner al ser humano en el centro, y te pones a cuestionar qué entendieron por ser humano, pues empiezas a ver muchísimas limitaciones, ¿no? Hoy las definiciones de cómo funciona el ser humano y qué es son sumamente radicales, distintas a lo que habíamos visto en las últimas décadas. Y entonces les decía, la primera más fácil es agarrar estos conocimientos hechos por terceros. Hay muchísimo para hacerlo. La segunda aproximación es empezar a hacer investigación muy específica ligada a lo que hacemos, que nosotros hacemos un poco las dos. Tenemos unos socios que son un laboratorio de neurociencia y hacemos investigaciones concretas sobre los proyectos, desarrollamos herramientas para meterlas dentro de nuestros procesos de diseño, utilizamos diademas que escanean actividad cerebral para medir ciertas cosas en algunos proyectos. Entonces, esta es como una versión un poco más compleja en la que ya no es únicamente agarrar know-how, conocimiento de terceros, sino es empezar a medir y a utilizar herramientas más concretas distintas sobre los proyectos. Pero la primera conclusión que uno debería de tener cuando empiezas a entender el poder y la profundidad del impacto de la arquitectura sobre el ser humano es que la arquitectura tiene el poder de sanar, ¿no? Cuando entiendes que es una extensión del ser humano, que puedo hackearte tus procesos cognitivos a través del espacio, puedo sanar. Pero el problema es que de la misma manera que puede sanar, la arquitectura que no entienda esto puede dañar. Y yo, cuando salgo al mundo y volteo a ver, pues resulta que tengo un love-hate con lo que encuentro en la gran mayoría de las ciudades. Porque por un lado no conozco colegas arquitectos que tengan malas intenciones, muy pocos, ¿no? Seguro habrá, pero la gran mayoría de mis colegas quieren cambiar el mundo, quieren hacer cosas increíbles, se preocupan por la gente, quieren hacer cosas que beneficien a los demás. Y sin embargo veo los objetos construidos con los que hemos llenado el mundo y estamos llenos de madre y media que no hace esta promesa que tenemos los arquitectos. Hay una desconexión entre las buenas intenciones de la industria, de la profesión, con lo que estamos haciendo al final de producto terminado. Y aquí creo que vale la pena recordar a Hipócrates y el famoso juramento hipocrático. Y tendríamos que hacer algo similar los arquitectos cuando entendamos la profundidad del impacto que podemos tener, y que tendría que ser una promesa de ayudar o al menos no hacerle daño a los que van a habitar nuestros espacios. Y esto suena muy fácil, pero tendríamos que hacerlo de una manera muchísimo más científica, con mucho más conocimientos. Yo creo que en un futuro va a llegar un punto en el que los arquitectos van a tener que tener una especie de licencia médica para poder ejercer.
cuando de verdad veamos el impacto y el poder del espacio, nos vamos a empezar a cuestionar si no necesitarían todos los arquitectos tener conocimientos médicos o por lo menos científicos de este impacto. En esta búsqueda personal y del despacho de cómo cambiarle la vida a las personas de manera trascendente, positiva, una de las cosas que comenzamos a cuestionarnos era cómo puedo asegurarme en esta búsqueda en algún momento de poder sanar a las personas, cómo puedo empezar hoy, cuál es el primer paso que tengo que dar en una práctica de arquitectura en la que, a pesar de lo que están viendo acá, mi práctica es principalmente diseño, ¿no? Somos una de las firmas más grandes de América Latina en diseño interior. Tenemos también un área de diseño de arquitectura en la que es bastante grande también, a pesar de no sonar tanto como la de interiores. Y la verdad es que mi práctica no es investigación, no es teórica, no es académica, es completamente práctica y de diseño. Y en eso, uno de los grandes retos era, me encanta toda la parte de conocimiento en abstracto, pero ¿cuál es el primer paso que tengo que dar cuando diseño para ir encaminando mi despacho a esta búsqueda de hacer arquitectura que sane? Y lo que empezamos a darnos cuenta es que lo primero que teníamos que hacer es asegurarnos de no dañar. Entonces ya por lo menos si no daño, ya estoy mucho más cerca de empezarme a cuestionar cómo curo, cómo sano con arquitectura. Y esa idea de cómo puedo definir o entender la arquitectura en esta línea de evitar dañar, de repente llegamos a una conclusión en la que era relativamente fácil saber si le hago daño a alguien o no, porque el cuerpo, el ser humano, tiene un mecanismo que es súper evidente y muy fácil de ver, que es el dolor. Cuando algo te está haciendo daño, desde temas poéticos, si quieres, hasta muy concretos y fundamentales en la vida cotidiana, el cuerpo reacciona con dolor, ¿no? Si estás en una relación que no te ayuda, duele. Si tocas un elemento que está ardiendo, duele, ¿no? Y entonces lo que empezamos a hacer fue a tratar de entender si existía una correlación del dolor con la arquitectura y cómo funcionaba el dolor, ¿no? Nos metimos mucho a trabajar y entender el dolor. Voy a sobresimplificar, no quiero meterme en temas demasiado científicos y técnicos en esta explicación, pero básicamente, seguro todos saben que tenemos 3 capas, layers que están ligados con la evolución del ser humano en el cerebro. Y el primero es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que compartimos con literalmente los reptiles, pero con seres vivos muy, muy básicos, ¿no? Y tiene una serie de características sumamente interesantes que hoy a la fecha seguimos teniendo en sí mismo cerebro. Lo único que sucedió es que en la evolución nuestro cerebro creció en otras capas que complementan al cerebro reptiliano, que ayudan a hacerle cosas mucho más complejas a este cerebro reptiliano. Sin embargo, sigue existiendo el cerebro reptiliano y funcionando de una manera muy similar. En el cerebro reptiliano, una de las características es que solo hay cosas de vida o muerte. O sea, cuando tenías un cerebro súper chiquito y súper fundamental, la prioridad para la naturaleza fue darnos herramientas para sobrevivir, ¿no? Cosas más sofisticadas como el lenguaje o el autocontrol o la imaginación o la capacidad de predecir futuros. Muchas de esas cosas no existen en el cerebro reptiliano porque son sumamente superficiales para un cerebro muy básico. El dolor, evidentemente, se encuentra en el cerebro reptiliano. Y como todos seguramente ya saben, tu cuerpo no te duele, es el cerebro el que duele. Tu cuerpo le manda el estímulo al cerebro y el cerebro lo interpreta como dolor. Y esto lo hace en una parte que se llama córtex isular. El córtex isular se encuentra aquí. Y lo interesante de esto es que recientemente, la explicación de por qué se encuentra el dolor aquí es que es un mecanismo de sobrevivencia. O sea, si de repente algo te empezaba a doler, pues quiere decir que algo más le estabas haciendo. Si no hacías algo distinto, pues lo más seguro es que te mueres, ¿no? Lo interesante es que recientemente hay 3 investigaciones que descubren que hay otros tipos de dolor, que hay otros dolores que utilizan exactamente el mismo mecanismo del dolor, que no son dolores físicos y que en muchas ocasiones, por no ser dolor físico, no los interpretamos de la misma manera y no nos damos en muchas ocasiones ni siquiera cuenta.
Pero estos tres dolores, desde el punto de vista neurológico, son idénticos que el dolor físico. El primer dolor no físico que utiliza el mismo mecanismo es el aburrimiento. Cuando te aburres, se activa el córtex cisular y duele. Para los que tenemos hijos, es a los niños de las pocas cosas que no pueden soportar es aburrirse. Y de las cosas más comunes que vas a escuchar en un niño por un periodo de tiempo hasta que empiezan a desarrollar como el resto del cerebro, y madurar como en otras zonas, lo que vas a escuchar es que están aburridos. Pero para el niño, estar aburrido es sumamente doloroso y eso es una de las cosas que todos tendríamos que entender. La segunda es falta de socialización. Y también lo podemos ver con niños, ¿no? Cuando un recién nacido se aleja de la madre, llora como si estuviera sufriendo un dolor enorme. Y esto es un mecanismo de sobrevivencia también. ¿Por qué llora un niño cuando se aleja y deja de socializar con la madre o el padre o el núcleo cercano? Pues es que el ser humano es de los animales más débiles, más, menos rápidos. Nuestra piel no es particularmente fuerte. Somos bastante inútiles hasta una mayoría de edad en la que mientras tanto pues solitos no llegamos muy lejos, a diferencia de un caballo o a diferencia de casi todos los animales en la naturaleza. Y entonces la naturaleza nos dotó de esta herramienta de sobrevivencia en la que nos duele no socializar. Y la explicación de por qué construimos tribus y por qué construimos sociedad surge de que si no lo haces, te duele. Y hay un experimento sumamente interesante que publicaron un artículo en New York Times, me parece, de una doctora que llega a la conclusión en que si un día tu novia te corta, o tienes un rechazo social, con una pareja, que te tomes unos Tylenols. Y si te tomas unos Tylenols, literalmente te vas a sentir mucho mejor. Y la explicación es que cuando te corta una novia, de verdad duele. Pero no es una metáfora, duele el mismo mecanismo de dolor que si te pegaras en alguna parte de tu cuerpo o te doliera la cabeza. Y entonces si te tomas Tylenol te sientes mejor. Entonces, este es un tip para los que estén sufriendo de dolor de amores. Vayan a la farmacia y compren algún antihistamínico, alguna medicina de dolor. Y la última es falta de estética. La falta de estética yo creo que es una de las cosas más interesantes que tendría que tener más relación con lo que hacemos. Porque la falta de estética vivimos principalmente en América Latina, pero les sorprendería, también hay muchos países europeos que están en ese mindset, pero vivimos en una sociedad y en una cultura en la que la estética se ha vuelto un tema superficial. O sea, cuando llegas con gobierno, que afortunadamente trabajo muy poco con gobierno, pero lo primero que desaparece de los proyectos en la ingeniería de valor es todo lo que tiene que ver con estética, porque se asume que la estética es banal, que la estética es algo superficial, que lo importante es que la ciudad funcione. Si está fea, no importa tanto. Pues bueno, si la estética no fuera importante, no estaría en el cerebro reptiliano. Y no solo es importante, sino recuerden, estas tres cosas son herramientas de sobrevivencia. Son sumamente importantes. La falta de estética es de los tres elementos, creo, el que tiene que ver más con nuestra profesión. A pesar de que puedes hacer arquitectura prosocial, puedes hacer arquitectura que no sea aburrida. Para hacer arquitectura que no sea aburrida, lo primero que tendrías que entender es qué significa aburrimiento en el cerebro y cómo funciona el cerebro. Y no es... Una de las cosas que me gusta de la neurociencia es que hay muchísimas cosas que son completamente contraintuitivas, ¿no? Entonces el cerebro es una máquina de predecir patrones. O sea, lo que más le gusta al cerebro es predecir patrones. Si tú vas a una película de suspenso, todo el tiempo estás diciendo, ese es el que lo mató. Y al rato te dan otra información y dices, no es ese es otro. Es el otro el que lo mató. Y los cineastas que saben hacerlo bien, te van dando patrones para que tú vayas prediciendo y luego te los van modificando y así te traen en toda la película. Tu cerebro no puede dejar de hacer eso. Y la arquitectura ha tendido a no tomar esto mucho en cuenta. O sea, no tomar la idea de que lo que te engancha es no una arquitectura que tenga una lectura de golpe
y la veo, por ejemplo, un ritmo que se repite infinitamente igualito todo, pues tu cerebro llega, ve el ritmo, predice cómo va a seguir ese ritmo y resulta que así es. Y entonces en ese momento tu arquitectura dejó de enganchar y empezó a aburrir. Y estamos llenos de eso en el mundo de la arquitectura porque, pues primero los arquitectos nos gusta mucho como los patrones repetidos y de repente como esta imposición del arquitecto y este poder que sientes en el poner estos ritmos, pero luego de repente también pues, como consecuencia de la tecnología. ¿No? Es bien fácil darle a una ventana un offset en AutoCAD en el que se vaya cada metro para un lado y cada metro para el otro y ya tienes una fachada. Es muchísimo más complicado diseñar ritmos que te vayan haciendo sentir que esto va a ser de cierta manera y luego lo cambias. Y eso tendría que ir enganchando mucho más como una película, ¿no? Si tú llegas a la película y en los primeros 5 minutos ya sabes de qué se trata, ya sabes cómo va a terminar y ya sabes quién mató al protagonista, pues ¿para qué te quedas? No, mejor te paras y ya te vas. ¿Qué película más aburrida? Y sin embargo, en arquitectura lo hacemos todo el tiempo. En arquitectura no nos hemos cuestionado cómo te genero sorpresa, cómo te rompo el ritmo, cómo te lo cambio y cómo me alejo del aburrimiento desde una perspectiva neurocientífica, desde una perspectiva de cómo funciona el ser humano. En el tema de la falta de estética, hay que hacer una distinción entre estética y belleza. Porque aquí me sucede muchísimo que la gente dice, no, bueno, pero la belleza, pues a mí puede gustarme algo y a mi vecino otra cosa, y la belleza un poco en esta idea de la belleza es subjetiva. Estética y belleza no son lo mismo, y es una de las cosas que hay que entender. La belleza es un constructo social que efectivamente va a tener mucho que ver tu background, tu educación, quién eres. La estética sí tiene reglas universales. La belleza comúnmente está construida arriba de la estética, sin embargo, puede tener sus propias desviaciones culturales, y como les digo, es un constructo social. Pero la estética sí es universal, ¿no? Y hay muchísimos estudios, pero uno muy interesante es que en todas las culturas del mundo, una cara simétrica es considerada más bella. Entonces, tal vez las características de la cara en África, para ser considerada bella, serán distintas que en Asia o que en Occidente, pero siempre la estética de la cara va a estar relacionada con la simetría de esta cara. Entonces, una cara simétrica, no importa en qué cultura estés, va a ser considerada más bella. Y así hay una serie de reglas. Ahora, ¿de dónde vienen esta mayoría de reglas? La gran mayoría vienen de que pasamos cerca de 300,000 años en la sabana africana evolucionando. El ser humano está diseñado para estar en la sabana africana y además no solo en naturaleza, ¿no? Porque hay hoy muchas tendencias que hablan de biofilia, pero lo interesante es que cuando tú analizas y mides ya desde el punto de vista del cerebro la interacción de la naturaleza con el ser humano, la sabana africana es de todos los settings de naturaleza el que más impacto tiene positivo sobre el ser humano. Y no es casualidad, ahí empezó todo y ahí pasamos miles de años. Entonces, bueno, regresando un poco a la estética, lo que hay que entender es que cuando estábamos en las cavernas, la estética fue una gran herramienta de toma de decisiones. O sea, la estética hay que entenderla como una forma de ayudarle al ser humano para definir si esto es bueno para él o no es bueno para él. Les voy a explicar por qué se puede reducir a eso. Literalmente la gran mayoría de las explicaciones de cómo funciona el cerebro es evolución, ¿no? De haber sabido esto hubiera puesto más atención en la prepa a las clases de historia y de Darwin. No lo pelé mucho y hoy me arrepiento, tuve que regresar a volver a releer mucho de la evolución darwiniana, pero sorprendentemente la gran mayoría de las cosas más complejas que hemos encontrado en el cerebro pues tienen una explicación relativamente sencilla. Somos cavernícolas utilizando herramientas sofisticadas. Las herramientas cada vez más sofisticadas y nosotros seguimos siendo cavernícolas. Y ahí hay una preocupación de mucha gente de hasta dónde vamos a aguantar este desfase de seguir produciendo herramientas cada vez más sofisticadas y sin embargo tener un cerebro cavernícola.
una de las explicaciones de por qué la estética es una herramienta de toma de decisiones y de sobrevivencia es que cuando tú estabas en la caverna y salías de la cueva y encontrabas un mango, si el mango estaba bonito, amarillo, con colores vivos y una forma agradable, te lo comías. Si el mango estaba negro, deforme, feo, poco estético, no te lo comías. Los que se comieron y no tenían esta capacidad de decidir lo bonito y lo estético, más que bonito, lo estético es bueno para mí, seguro en la caverna muchos que no tenían esta capacidad de decir, a mí me atrae más lo estético y eso es bueno para mí. Los que no tuvieron esa capacidad ya no están hoy con nosotros. Sus descendientes no pasaron sus genes. Esos cuates se murieron comiendo cosas que no les convenía, tomando malas decisiones, y en gran medida por la estética, y no llegaron sus genes a estar aquí. Y entonces, hoy, pues todos tenemos esos genes. Todos evolucionamos en esa línea. La estética es una herramienta para decir esto es bueno para mí o esto no es bueno para mí. ¿Por qué duele? Lo que platicábamos anteriormente. Estas tres son herramientas de sobrevivencia. Sin ellas no hubiéramos llegado. Y ahora, si le damos fast forward 300,000 años después, ¿qué estamos haciendo con la arquitectura? Pues yo veo el mundo lleno de espacios aburridos, poco sociales y poco estéticos. Y hay particularmente dos tipologías. Una de las tipologías que por décadas ha hecho espacios así, que es donde decidí empezar mi práctica profesional, son las oficinas. Y hace 26 años, cuando decidí abrir el despacho y un poco más de años cuando decidí dedicarme allá a ejercer arquitectura, yo no tenía muy claro nada de esto, no existía la neurociencia ni nada por el estilo, pero sí tenía claro que tenía la intención de cambiarle la vida a las personas con mis diseños. Y lo que me quedó muy claro es que había por lo menos 2 o 3 tipologías de arquitectura en la que nadie las pelaba, en la que nadie ponía atención, en la que nadie les interesaba. En los 90s, tú veías, abrías una revista de arquitectura y los hoteles estaban ahí, los bares estaban ahí, la arquitectura exterior estaba ahí, pero no veías nada que tuviera que ver con la educación, espacios de educación, no veías nada que tuviera que ver con espacios de corporativos de trabajo, porque esas dos tipologías a nadie le importaban. Y eso fue a lo que me decidí dedicarme. O sea, dije, si hay un impacto en el que puedo cambiar la vida de las personas es en esas tipologías que nadie pela, pero además en esas tipologías en las que vamos a pasar posiblemente la mayor parte de nuestra vida. O sea, entre una oficina y las escuelas y universidades, ahí vas a estar el resto de tu vida. Y las escuelas son ese buen ejemplo de espacios poco sociales, poco estéticos y sumamente aburridos. Y después nos sorprendemos cuando los niños pues, no están quietos, no ponen atención. Habrá quienes podrán etiquetarlos con déficit de atención. Si la arquitectura te está mandando el mensaje y te está diciendo sistemáticamente esto no es bueno para ti, la segunda parte de lo que hace tu cerebro, porque ese es parte del mecanismo del dolor, es que si algo no es bueno para ti, lo que necesitas hacer es moverte. En una relación, en un lugar donde te estés lastimando, metafóricamente y literal. Y eso es lo que sucede. Y entonces yo de repente me empiezo a cuestionar si no estamos teniendo unos porcentajes de niños con déficit de atención altísimos como consecuencia de hacer una arquitectura que lo que le está diciendo al niño es esto no es bueno para ti, muévete. Y el niño se mueve. Y ahí hay que entender que el poder tiene un espacio que va mucho más allá de hacer cosas bonitas que funcionen. Yo tengo un odio con esta dicotomía que lleva, esta discusión que lleva cientos de años en la teoría de la arquitectura entre función y estética. Y entonces ves los movimientos arquitectónicos de los últimos, ya hoy creo que no existen movimientos arquitectónicos, en gran medida por la tecnología, pero hasta el deconstructivismo ruso, por ejemplo, para atrás,
Y casi todos los movimientos iban oscilando entre uno se enfoca más en función y luego viene el que sigue y se enfoca más en estética y entonces viene otra vez el minimalismo que le quita o la Bauhaus que decide quitarle todos los adornos y luego viene la posmodernidad que decide que la arquitectura sea todo un adorno y de repente siento que la arquitectura se ha quedado enfrascada en este péndulo entre estética y función sin entender que el poder del espacio va mucho más allá. Ahora, ¿cuál es el otro reto? Esto tiene mucho más que ver con interiores que con arquitectura. O sea, la arquitectura, la verdad, en la mayoría de los casos es un cascarón que no vive, es un cascarón que no está, ya, o sea, que la arquitectura puede ser espectacular, pero el espacio en el que vas a estar habitando es interiorismo. Y ahí hay otra crítica a esta industria. El interiorismo se ha visto por mucho tiempo, apenas se está empezando a lograr cambiar un poco, pero el interiorismo se ha visto como una especie de arquitectura de segunda categoría. O sea, mi despacho se salva porque tenemos una práctica de arquitectura bastante grande, pero si no, me tacharían de interiorista, casi decorador. Y por otro lado, pues es el espacio que de verdad realmente termina impactando. Hay pocas escuelas de interiorismo serias que enseñen bien interiorismo. La mayoría de la gente, por ejemplo, que yo termino contratando en el despacho son arquitectos que les interesa el interior, pero es difícil todavía encontrar capacitación en interiorismo, que la gente entienda el poder, etcétera. Winston Churchill en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía que reconstruir casi todo Londres después de los bombardeos de los ingleses, y una de sus frases para convencer que le dieran dinero para reconstruir la casa de los comunes, que además eran los comunes, nadie le quería meter dinero, fue esta: le damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma de regreso. Y en la explicación de por qué, yo creo que Winston Churchill tenía la idea a la mitad. La explicación realmente es que en realidad todos somos espacios. Y lo que me gustaría que se quedaran de esta plática es justamente eso. No estamos diseñando objetos, no estamos diseñando algo ajeno, estamos diseñándonos a nosotros mismos cuando diseñamos arquitectura, como individuos y como sociedad. Si les interesa saber un poco más, recientemente publicamos un libro que está a la venta en Amazon. Creo que Amazon México es el que lo envía para prácticamente cualquier parte del mundo. Entonces es una visión principalmente después de la pandemia, una visión del futuro más humano del espacio público, particularmente el espacio de oficinas. Habla de neurociencia y habla de filosofía y también evidentemente algo de arquitectura. Y bueno, con esto termino la plática. Espero que les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su charla. A mí particularmente me ha gustado muchísimo y me parece muy sorprendente. Sí. Particularmente yo he investigado bastante a Payasma y él se basa mucho en Merleau-Ponty y me parece a mí muy a propósito toda esta relación entre la neurociencia y los espacios. Poética del espacio es uno de los libros de Merleau-Ponty y realmente es algo que está muy en el interior de las personas, es algo, posiblemente está en el cerebro reptiliano porque es algo que está muy en lo profundo. Yo pues he anotado algunas cosas y quería hacer alguna pregunta, ¿no? Pues por ejemplo, usted mencionaba que tal vez no se ha puesto al ser humano tanto en el centro de la arquitectura o el concepto ha ido cambiando y transformándose. Yo me venía a la cabeza Vitruvio, porque Vitruvio, pues el hombre vitruviano, todos hemos visto estos iconos, ¿no? Él pone al ser humano pues como el referente de la arquitectura. Pero es verdad que tiene unos conceptos muy relacionados con lo que se pensaba en su época y con pensamientos también un poco míticos, ¿no? Pero cambia mucho el concepto en nuestros tiempos. No sé si a lo mejor usted en algún momento, pues... Sí, creo que la mayoría de las versiones de poner al ser humano en el centro históricas han sido versiones en que en la mayoría de los casos han puesto al ser humano desde una visión
más ergonómica, más física que mental o emocional. Y las que trataban de hacer lo propio con una versión más mental terminaban siendo mucho más esotéricas porque no había conocimientos científicos de verdad, ¿no? Si tú estudiaste, y es más, yo te diría, esto es tan reciente que no ha permeado la gran mayoría de los estudios y de los descubrimientos neurocientíficos. Todavía el mundo académico es muy lento y no ha permeado en el mundo académico muchos de estos conocimientos. Yo te diría, si tú hoy tienes más de 15 años, lo más seguro es que prácticamente todo lo que te enseñaron de cómo funciona tu cerebro es mentira. Y entonces con esos fundamentos que no son reales, pues salimos con buenas intenciones a hacerle arquitectura a ese ser humano, pero resulta que ese ser humano no funciona como me dijeron. Y la memoria no es lo que pensábamos, y además es sumamente contraintuitivo. Les voy a dar un ejemplo que es food for thought, como dicen los americanos, ¿no? Para pensarle y quedárselo dándole vueltas. Pero desde hace ya un par de décadas se descubrió esta capacidad de predecir patrones de la que hablaba, ¿no? Y hay ejemplos muy sencillos. Si tú te acuestas y ves las nubes, te va a tomar bien poco tiempo empezarle a ver formas a las nubes. Entonces ya verás un borrego, verás un caballo. Y mientras más niño eres, más fácil lo haces, ¿no? Ese es ese mecanismo de tu cerebro prediciendo patrones. La ansiedad es una predicción de patrones fuera de control, ¿no? Es un cerebro en el que está imaginando cosas que todavía no suceden, preocupándose por ellas, pero no podemos dejar de hacer eso. Y eso ya se había descubierto hace algunas décadas y ya la gente sabía cómo esta capacidad de predecir que tenemos todo el tiempo. Pero recientemente hay una serie de estudios que parece ser que el cerebro en realidad no percibe los estímulos como pensábamos, sino que el cerebro se adelanta a los estímulos que vas a tener, hace una predicción de cómo va a sentir esos y qué va a suceder con ese mundo que le rodea. Y después lo único que hace la percepción es corregir tu predicción. Y esto es para volarle la cabeza a cualquiera. Quiere decir que no veo el mundo, o sea, todos sabemos que yo veo un mundo distinto que tú, y en gran medida porque pues, soy otra persona, ¿no? Con otras historia, background, etc. Bueno, en esa idea que teníamos todos, lo que pasaba es que los estímulos los interpretaba yo distinto que tú. Pero los estímulos eran iguales y te llegaban a todos, y simplemente yo los interpreto distinto. Esta nueva teoría que está surgiendo y está agarrando muchísima fuerza además, lo que dice es que no es cierto eso, que yo no ando interpretando casi nada, que en realidad lo que yo estoy haciendo no interpreto, porque interpreto sería a posteriori después del estímulo, sino que yo me adelanto al estímulo, hago una predicción del mundo y luego para lo que utilizo el estímulo es para corregir los errores de diferencia entre mi predicción y el mundo. Wow. Entonces mi cerebro en realidad todo el tiempo lo que está haciendo es corregir, y eso se llama error correction. Y esa es la teoría, esta teoría de corrección del error, literalmente se llama error correction. Y lo que dice es que tu cerebro entonces todo el tiempo está corrigiendo. En ese sentido, todos seríamos un poco esquizofrénicos. Y posiblemente los esquizofrénicos de verdad, completamente esquizofrénicos, son los que no tienen esa capacidad de corregir tu predicción. Pero eso se me hace sumamente interesante porque entonces todos partimos siendo esquizofrénicos como una especie de normalidad, y luego muchos, tenemos la capacidad de corregir esa esquizofrenia hasta cierto punto, y hay unos que no tienen la capacidad de corregirla y son los que médicamente son considerados esquizofrénicos y escucharán voces, etcétera, etcétera. Pero tal vez resulta que todos escuchamos voces y tu cerebro sumamente rápido corrige ese error. Y entonces no eres una persona que es considerada loca, ni hablas con amigos imaginarios, porque tu cerebro logró corregir. Y entonces, por ejemplo, esto tumbaría toda la teoría de arquitectura emocional que explica a Barragán, por ejemplo. O sea, no tumbaría a Barragán pero las explicaciones a posteriori de Barragán, de lo que intentaba hacer, de cómo funciona la arquitectura emocional, de cómo interpretas estos estímulos de Barragán
y te hace interpretarlos de cierta manera medio universal, pues todo eso posiblemente sería mentira. Entonces, cuando empiezas a entender todas estas investigaciones y todos estos descubrimientos que son completamente antilógicos o que no, pues no, se cuesta trabajo terminar de entender cómo funcionan, pues poner el ser humano en el centro de lo que hagas, ya sea arquitectura o cualquier otra cosa, se vuelve muchísimo más complejo y en muchas ocasiones muy distinto de lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Exacto, sí. También mencionaba esa búsqueda de la arquitectura sana y mencionaba también que a lo mejor es algo que se puede ver más en la práctica que en la teoría. Y yo me preguntaba, ¿usted tiene algunos ejemplos? ¿Lo ha observado en alguna arquitectura concreta? ¿No? Estaba pensando que a lo mejor Bueno, sí. toda la arquitectura que hacemos, tenemos una herramienta que es un algoritmo que puede entrevistar 50,000 personas en 15 minutos y saca una radiografía de la organización o de la escuela. Principalmente lo usamos para espacios corporativos y de educación. Y una de las cosas que medimos es percepción de salud y percepción de felicidad. Y medimos un chorro de cosas de engagement y medimos satisfacción y medimos un chorro de cosas adicionales. Y eso lo utilizamos para diseñar. Y después, 6 meses después, que se cambia el cliente al nuevo espacio, vuelvo a correr el algoritmo y luego empiezo a medir las diferencias. Y entonces hemos hecho eso por cerca de 17 años, con cerca de 100,000 personas han pasado por este algoritmo. Yo creo que hay muy pocos estudios relacionados con un antes y después de una intervención arquitectónica, duros, basados en evidencia. Y es impresionante el impacto, porque implementamos en todos nuestros proyectos, implementamos muchísimas estrategias de cómo meter biofilia en el diseño, cómo hacer una iluminación que no te rompa ciclos circadianos, cómo tratar de fomentar wellness en el espacio, hacerlos más sociales, convencer a los clientes que en una organización es súper importante que vengas a ser amigos, generar el espacio para que eso suceda. Hay muchísimas estrategias que implementamos y en promedio, en estas 100,000 personas que les hemos hecho estos ejercicios, su percepción de felicidad se ha incrementado en 23%. Wow. Entonces, no solo tenemos las estrategias que implementamos en los proyectos, pero no nos quedamos ahí esperando que tengan buenos resultados, sino que hacemos mediciones antes y después para empezar a poder poner evidencia, ¿no? Claro, realmente son estudios cualitativos y cuantitativos que le permiten saber que realmente hay una percepción de la felicidad en los entornos que se crean, ¿verdad? Exactamente. Y también se me ocurrió, porque acabamos de atravesar este año 2023, pues terminó la pandemia, según la OMS. ¿Cómo afectó la pandemia al mundo del diseño de interiores? No sé, tal vez desde su punto de vista. Bueno, para las oficinas fue dramático, ¿no? Para todos los que pues, hoy la mayoría de las firmas de interiores que sobrevivieron la pandemia haciendo oficinas, los considero héroes, ¿no? Fue sumamente complejo. Y creo que todavía no estamos viendo la versión 3.0 de la oficina que viene. Pero creo que lo que dejó claro es que puedes darle libertades a los empleados y que se pueden comportar como adultos. Creo que dejó claro la importancia de los roles de la oficina. O sea, hay cosas en las que la oficina es fundamental y no se le daba mucha importancia a esos. Construcción social es una. Creo que vamos a empezar a ver oficinas mucho más prosociales. Otra de las interesantes, y esto es basado en data, es cuando empiezas a analizar la data de la satisfacción del trabajo individual antes de la pandemia, durante la pandemia, pues resulta que la pandemia no mejoró el trabajo individual. Es un mito que la gente trabaja mejor desde su casa para cosas individuales. La evidencia no dice eso. La evidencia dice que no lo empeoró. Y la evidencia dice que además en los 10 últimos años no hemos logrado hacer gran cosa para mejorar el trabajo individual.
ni con oficinas tradicionales, ni con modelos remotos. El trabajo, la gran deuda que tenemos los que nos encargamos de diseñar oficinas con la sociedad es el trabajo individual. No hemos logrado en 10 años mejorarlo. Mm. Y ya pues para terminar, una pregunta. La estética está en el fondo de la toma de decisiones, según pude entender. ¿Y qué se ganaría si los políticos invirtieran más en ciudades más estéticas? No sé. Bueno, y eso es una gran pregunta porque, por ejemplo, en México el inquilino de espacios de oficinas más grande del país es el gobierno. El responsable de todas las decisiones urbanas de este país es el gobierno. Podemos hacer desde la iniciativa privada muchísimas cosas, pero una sociedad no va a cambiar si el gobierno no entiende que tiene que hacer política pública considerando la estética. Como si fuera una cosa de verdad importante, no superficial, entendiendo de verdad el fondo. Y creo que lo que empezaría a suceder es que veríamos un impacto sumamente rápido en el bienestar. O sea, hoy las ciudades poco estéticas que tenemos en toda América Latina nos están torturando, literalmente. Ahora, ¿cuál es la parte complicada? Es que como no es dolor físico, no es tan evidente. Pero todas las consecuencias que tiene el dolor las genera cualquiera de los dolores. Entonces, normalmente las consecuencias del dolor es que incrementas el cortisol, ¿no? Y el cortisol en muchas ocasiones tiene consecuencias también en inflamación, estrés, dolores de cabeza. Hay muchísimas consecuencias que el dolor continuo genera en el cuerpo humano que son idénticas. Entonces, tal vez tú llegas a tu casa después de habitar una ciudad de estas poco estéticas y traes unos niveles de inflamación y de cortisol en el cuerpo anormales y la gente no tiene la menor idea ni de por qué es, ¿no? Entonces, creo que podríamos ver impactos en bienestar y en salud inmediatos. Imagínate, yo pensaba en inversión en turismo, pero me abrió los ojos, tienes razón, en salud, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo en que eh, muchas cosas que no nos damos cuenta influyen en nuestra salud, sí, y una es la apreciación que tenemos de nuestro entorno. Bueno, pues para mí ha sido un honor compartir estos minutos con ustedes. Ha sido una experiencia verdaderamente, nos sentimos muy afortunados de poder compartir estos momentos con usted y para despedirme, pues nada, pues muchas gracias también a todos los participantes y a todos los asistentes a este congreso. Y muchas gracias, Juan Carlos Baumgartner, por acompañarnos. No, José Luis, muchas gracias a ti por invitarme y felicidades a la Universidad de Cuenca por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Listo, también les agradecemos a todo el público presente. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, José Luis. Y esto ha sido un gusto. Muchas gracias por estar acá en el 5º Congreso Internacional IDEA. Un abrazo y una buena tarde. Cuídense.